vamos a aprender que al comparar, ya sea con nuestros vecinos, con otras empresas, con otros países, la comparación es una de las formas en las que percibimos, y tal vez lo que sea útil de esto es que si pensamos en los ejemplos y en las ideas del que yo estoy mencionando de otros lugares, y luego ustedes tienen que hacer la traducción y traer eso al contexto peruano y ver si qué es útil ahí. Acá tenemos un panorama general. Voy a empezar con una proposición sobre por qué esto podría ser importante. Voy a hablar sobre la innovación, los retos de la innovación que enfrentan las pequeñas y medianas empresas. Esto es muy similar donde vayamos. Hay algunas diferencias ciertamente, pero hay la tendencia a que sean similares. Lo que sí parece ser un poco distinto son las distintas ubicaciones, adoptan distintas estrategias en forma de cómo abordar estos temas de innovación y promover la productividad y las mejoras, ¿no?, en pequeñas empresas. Y esto ciertamente refleja, ¿no?, los distintos sistemas de innovación y las condiciones económicas de cada país. Voy a hablar de unos problemas, ejemplos, estrategias. Y luego voy a sacar algunas ideas principales y preguntas, ¿no? Y pensando ya en la situación peruana. Esta es mi proposición. Tal vez no sea muy controversial, pero es bueno ponerla de entrada. Un conjunto efectivo de mecanismos de apoyo a la innovación para pequeñas y medianas empresas son las fundaciones de las medidas que las regiones y las naciones buscan mejorar y que la situación económica necesita tener. Acabo de escuchar unos cuantos comentarios esta mañana, es que ustedes están pensando ya y haciendo cosas y se han dado cuenta de la importancia de esto, de la necesidad de mejorar. Y esto es fundamental, ¿no? Porque eso es solamente un elemento de una estrategia de innovación. Hay otras cosas que están relacionadas con finanzas, con educación, con confianza, con gobernabilidad, etcétera. Pero las empresas pequeñas y medianas son un elemento importante. Vamos un poco a disgregar esto. He hablado de pequeñas y medianas empresas, innovación, desempeño económico y mediciones. ¿Por qué enfocarnos en pequeñas y medianas empresas? Bueno, las cifras exactas varían de un país a otro, pero prácticamente en cada país algo entre el 99 y 99.5% de todas las empresas que existen en ese sistema económico son pequeñas o medianas. Las definiciones varían, ¿no? En los Estados Unidos podemos decir 500 o menos empleados. En la Unión Europea hablamos de 250 empleados, en Japón 300, pero algo entre 10 y 250 empleados es la base crucial, ¿no?, de las pequeñas y medianas empresas. Hay muchas empresas muy pequeñas, microempresas que son ya menos, ¿no? Tienen mucho menos empleados también. Y también es importante desarrollar estrategias y apoyo para alguno de ellas para que crezcan. Creo que uno de los puntos importantes en las escuelas de negocios es sobre cómo se puede tomar una empresa muy pequeña y hacerla crecer rápidamente. Hay algunos que son excepcionales, pero gran parte de las empresas que están en el rango de 1 a 10 siguen en ese rango. Inclusive el negocio puede mejorar o crecer, pero seguimos en ese rango. Entonces, estas microempresas son muy pequeñas que no generalmente tienen las capacidades para absorber apoyo
externo. Entonces es un grupo objetivo en el que nuestro grupo objetivo son los que están de 10 a 250 empleados. Y las áreas son producción, manufacturas, en áreas de exportación, pero también en servicios. Y especialmente en servicios avanzados. Y si ustedes piensan sobre cómo funciona un sistema económico en la actualidad, las buenas empresas productoras tienen muchísimos servicios y las empresas de servicios generalmente dependen de productos manufacturados para poder tener éxito. Entonces hay como una interrelación y esto es importante. Es importante que todos los sectores de una economía sean eficientes e innovadores. Acá he puesto agricultura, innovación en agricultura. Generalmente países en desarrollo, el rol de la agricultura es bastante pequeño pero si pensamos en el sector de la agroproducción tiende a ser bastante amplio. En países europeos es 10%, en Nueva Zelanda llega hasta 40%. Y Nueva Zelanda es un caso muy interesante, bastante innovador. Y ahí tenemos estas innovaciones agrícolas. Entonces la agricultura y muchas empresas pequeñas que desarrollan productos agrícolas, servicios agrícolas, sabores en alimentos, mercados, para la venta de productos en todo el mundo. También se tiene para empresas grandes, pero también para empresas muy pequeñas. Si pensamos en las pequeñas y medianas empresas, en todos los sectores, entonces. Y uno de los retos es la productividad, el desempeño y la tecnología. Y si enfrentan bien esos retos, sobreviven. Entonces, este enfoque en pequeñas y medianas empresas es importante. Si pensamos en algunos de los casos exitosos en los últimos 50 años, piensen en Japón. Cuando pensamos en Japón, siempre pensamos en Toshiba, Panasonic, empresas grandes. Nippon Steel, la que sea. Pero en realidad es una discusión muy interesante aquí, porque realmente la fortaleza de la economía japonesa se basa alrededor del crecimiento de pequeñas y medianas empresas. A pesar de que Japón es una economía como la mitad del tamaño de la de Estados Unidos, tiene muchísimas más pequeñas y medianas empresas. Y ellos sí encajan en el éxito de las empresas grandes, como por ejemplo si hablamos de Toyota. Toyota solamente es una parte muy pequeña del carro. Ellos dependen de muchísimos proveedores, subproveedores, y las empresas pequeñas son muy competentes para encajar en este proceso. El éxito de Japón ha dependido en gran parte de las pequeñas y medianas empresas. El crecimiento de Taiwán también. El crecimiento de algunas regiones en Alemania, como Baden-Württemberg en los últimos 50 años, también que ha pasado de una zona agrícola pobre a una zona con agrícola de alta intensidad. Y lo mismo podemos hablar de algunas empresas creativas, por ejemplo, en Londres. Entonces, si vemos alrededor del mundo sobre un cierto periodo de tiempo, el crecimiento de las pequeñas empresas ha crecido y la manera en que trabajan, que crean redes, y entonces este clúster de pequeñas empresas es muy importante. Innovación, tal vez eso ya lo mencionaron, el profesor Webb lo ha mencionado. Hay mucho más de innovación que la ciencia, y hay mucho más en la innovación que un producto. También se trata de mejorar procesos, mejorar servicios, es mejorar el modelo de negocios en el que trabaja una empresa, también las relaciones, un paquete grande, una mezcla de cosas que están relacionadas con la innovación. Frecuencia, esto se trata de tomar cosas que ya conocemos, que no sean nuevas al mercado, pero que son
nuevas y útiles a la empresa, ¿no? Para absorber todo esto, y de esta manera la empresa, al absorber este conocimiento, mejora su desempeño. En algunos casos son cosas nuevas en el mercado, pero muchas veces no son nuevas al mercado, sino a la empresa. Y esto pone a las universidades en una posición muy interesante, porque la universidad siempre quiere estar, ¿no?, en la avanzada, ¿no? Pero en términos de la masa, ¿no?, de las pequeñas y medianas empresas, las universidades siempre luchan por tratar de conectarse con esas pequeñas empresas, porque no estamos tratando de un conocimiento completamente nuevo, es un conocimiento nuevo al cliente, ¿no?, o a esa empresa. Y creo que la innovación es un conjunto de cosas que tienen que interrelacionar, y tenemos que pensar en las formas en las que podemos diagnosticar las necesidades de los sectores, de las empresas en particulares, y trabajar con las oportunidades. El desempeño económico. ¿Cómo podemos medir los resultados? ¿Cuál es el propósito o objetivo de esto? Creo que se trata de mejorar el valor agregado, los estándares de vida, porque si al final del día todos nuestros esfuerzos para mejorar las empresas no están mejorando los salarios o la calidad de vida de la comunidad, creo que entonces no hemos logrado el equilibrio. Y esto también es un reto muy interesante. En Sudáfrica, con empresas pequeñas, y esas empresas, durante el periodo del apartheid, con mucha frecuencia había mucha desigualdad, ¿no? Los propietarios ganaban muchísimo dinero y los trabajadores comunes y corrientes no recibían mucho. Entonces, uno de los retos en la nueva Sudáfrica era reformular esas pequeñas y medianas empresas para que las relaciones sean más parejas, ¿no? Y entonces, en general, empezaron también a tener un mejor desempeño. Creo que en nuestro mundo actual, no todo se trata de valor agregado y de ganancias. Tenemos que pensar sobre temas de igualdad, como acabo de mencionar, resiliencia. Las pequeñas y medianas empresas no le dan cierta fuerza a la economía, porque si 2 o 3 pequeñas y medianas empresas fallan, no afecta mucho a la economía, pero si la economía depende de 2 o 3 grandes empresas y alguna le va mal, eso sí puede ser devastador para toda la comunidad involucrada. Entonces, promover las pequeñas y medianas empresas es muy importante para la resiliencia económica. Y también viene el tema de la sostenibilidad. Trabajar con las pequeñas y medianas empresas y con otras instituciones para ser un poco más conscientes de la forma en la que utilizamos los recursos y si podemos producir más cosas pero con menos recursos. Ese es uno de los retos de la innovación. Como ya mencioné, pensando en trabajar con pequeñas y medianas empresas, esto es una base sobre medición. No podemos tener un sistema económico exitoso si no tomamos esto en cuenta, pero hay otras cosas más que tenemos que tomar en cuenta, como trabajar con educación, ciencia y tecnología, trabajar con grandes empresas y con distintos sectores. Esto tiene que ampliarse como a un nivel de un paquete, ¿no? Y también tiene que haber un entendimiento amplio sobre la importancia de la innovación, y también debe haber confianza y buenas relaciones entre los distintos actores. Hay roles acá para las naciones, pero también para las regiones y para las instituciones locales. Las instituciones locales pueden trabajar con sus pequeñas y medianas empresas y las naciones pueden ayudar a que esos servicios funcionen de una manera más efectiva. Algunas de las barreras, ¿por qué nos estamos concentrando en eso? Hay muchísimas. Y me sorprendería que todo esto no aplicase el caso de las pequeñas empresas en Perú, pero hay muchas limitaciones. Hay limitaciones financieras o de acceso
acceso a las there are finanzas, constraints in the también financial hay system, which is when a small limitaciones en company el wants to go sistema to a financiero, banker que es cuando and una says, I pequeña want empresa to quiere ir a un reorganize my banco y workflow dice quiero process into a new reorganizar mi kind of a proceso de cell, flujo de and the trabajo, bankers don't y understand el that. banquero no And entiende eso, they can't understand no the pueden benefits that entender would be los achieved from that. beneficios que So se there are issues in lograrían de eso. finance, in the Entonces, broader esos son financial temas, system. en There are realidad issues of con know-how. también hay Small problemas con el companies know-how. have Las pequeñas fewer empresas people, the tienen managers, the menos owners gente, are generally los focused on the gerentes, los immediate propietarios things, están keeping the generalmente business going. preocupados en They mover el may negocio en las cosas inmediatas, learn ¿no? their trade. Pueden Maybe it's an electrical tal vez sea machinery una company, but empresa de now maquinaria everything's being eléctrica, done by pero que software. todo se hace ahora But they're con not software, familiar with entonces no software están familiarizados con la technology. So tecnología del as software, technology entonces changes, conforme va cambiando know-how la can become tecnología, obsolete. Issues el of know-how know-how, puede hacerse obsoleto, skills, entonces of the eso genera ability to problemas. access También de markets, habilidades of para acceder a relationships. mercados, de relaciones. Con mucha frecuencia, SMEs, las I don't pequeñas know y if this will medianas translate very empresas, well no sé si into esto, Spanish, cómo va a sonar esto en the español, yin-yang dice. Claro, hay una relación entre los aspectos yin y yang, ¿no? De las empresas, que hay empresas que algunas veces les gusta trabajar con otras empresas, pero otras veces son muy independientes y quieren mantener las cosas por sí mismos. Hemos encontrado en empresas en el estado de Georgia, que es donde hacemos nuestros estudios y investigaciones, y lo hago en mi rol de profesora en la universidad allá. Ahí hemos identificado pequeñas empresas que trabajan sus relaciones con las empresas que tienen relaciones con otras pequeñas empresas son más innovadoras y prósperas. Las que son más aisladas y que ven a la competencia como el enemigo y no quieren trabajar con nadie, ellas tienen un desempeño un poco menor en términos de productividad y rentabilidad. Pero descomponiendo esto, se trata de alentar a las pequeñas y medianas empresas para que trabajen con otras empresas, con universidades, como un reto. Las empresas también tienen problemas de regulación. Una de las primeras cosas que generalmente sucede es que cuando uno habla con un propietario, esas empresas se quejan de los impuestos, del ambiente regulatorio, de las leyes laborales, y esas quejas se escuchan en todo el mundo. Una de las cosas en las que yo percibo esto es que las empresas pueden con frecuencia innovar el tema de la regulación. Si tienen, por ejemplo, problemas de contaminación que les va a costar mucho dinero abordar el tema, pueden trabajar con servicios de apoyo en innovación. A lo mejor pueden trabajar de una manera completamente distinta a un costo más bajo, ¿no? Tal vez siempre va a haber temas regulatorios que hay que abordar, pero el apoyo y la innovación puede ayudar a las empresas para que mejoren su propia productividad y desempeño. Finalmente, una limitación importante es estrategia. Las pequeñas y medianas empresas se enfocan mucho en el corto plazo, ¿no? ¿Cómo voy a pagar la planilla? Están preocupados del tema diario. Es difícil ver a largo plazo, porque muchas veces todos realizan distintas tareas, ¿no? Y esto a su vez genera, esa falta de estrategia genera una limitación. Bueno, estas son algunas de las limitaciones de la innovación. He estado mencionando sobre mejorar servicios de innovación, servicios, y algunos de estos son servicios de extensión o servicios reales. Hay distintos nombres para este tipo de actividad en distintos países, pero esencialmente lo que estamos haciendo es enfocar el mismo tipo de reto, y es dar guía experta, ¿no? Es ir al campo, trabajar de uno a uno o uno con varios, con las empresas para tratar de estimularlos a que mejoren su uso de tecnología y así mejoren la productividad.
is the right word. You cannot force Eso es estimular, que es la palabra exacta. No se puede forzar a ninguna pequeña empresa. No se puede forzar a hacer nada. Lo único que se puede hacer es dar ideas, es dar incentivos, es alentarlos, es dar apoyo. Esa es más una actividad de tipo relación. Realmente es un reto para los expertos, porque lo que hay que hacer es identificar expertos en el sistema que sean tanto competentes desde el punto de vista técnico, que tengan buen entendimiento de la empresa, pero que al mismo tiempo se puedan llevar con la gente, llevar bien y trabajar con la gente. Y es difícil encontrar esta combinación, encontrar la persona, eso es un reto. Voy a volver sobre este punto. La idea es básicamente estimular, ser una especie de catalizador, ¿no? Y hacerlos pensar sobre oportunidades para que mejoren, ¿no? Y los mecanismos pueden ser dando información, haciendo ejercicios de benchmarking. El benchmarking es interesante porque cuando se practica eso todos piensan que están sobre el promedio, pero eso no es posible técnicamente. Pero si uno entrevista a un gerente y le pregunta cuál es el desempeño de la empresa, ellos siempre piensan que se encuentran sobre el promedio y que hacen bien. Pero al hacer esos ejercicios de benchmarking se les está mostrando cómo se desempeñan en relación a otras empresas similares o empresas líderes en ese sector. Esto puede servir mucho para abrir los ojos. Las pequeñas empresas se pueden dar cuenta de que son más, en los aspectos que son más fuertes, pero también en los que son más débiles, y esto crea una oportunidad de diálogo y de crear estrategias, ¿no? Apoyo técnico, consultoría, capacitación. Y esto no solamente la capacitación de trabajadores en la oficina o en el taller, sino también hablamos de una capacitación también de la gerencia media y senior para que entiendan las oportunidades en el campo. Otros mecanismos es trabajar en grupos o con redes, con clusters, con conglomerados, con proyectos colaborativos que pueden ser alrededor de implementación. Y muy importante trabajar en el desarrollo de estrategia con coaching mayormente. Hace como un año nosotros completamos un estudio para el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías en los Estados Unidos. Y era sobre algo que se llama Eureka. Si entran a mi página web van a ver, ¿no? Van a ver los informes que generamos desde Eureka por su sigla en inglés. Bueno, ¿de qué se trataba este programa? Básicamente es trabajar de manera intensa con pequeñas y medianas empresas y tratar de entender estas empresas, tratar de trabajar con las oportunidades de crecimiento. Y trabajamos con una serie de actividades, ¿no?, de consejería. Este programa está auspiciado por una agencia de tecnología muy avanzada, esta agencia de tecnología, pero la forma en la que están tratando de ayudar a las pequeñas empresas en los Estados Unidos para que innoven y mejoren, en este caso específico, no es sobre tecnología, sino desarrollo de estrategias, de coaching, ayudarlos para que tengan planes de implementación. Yo estuve involucrado en la evaluación en este programa, ¿no? Al comienzo yo estaba un poco escéptico en relación a esto. ¿Cómo va a funcionar? Pensé. Pero conforme fuimos avanzando, conforme conversábamos con las empresas, veíamos los resultados, en realidad sí, fue un valor agregado, ¿no? Realmente. Y fue realmente muy intenso, ¿no? Porque las empresas mismas tienen que desear, ¿no?, comprometerse y deben estar deseosas, ¿no?, de cambiar. Y esto se puede dar si la empresa piensa que está enfrentando una crisis. Y dice, como podemos, también eso se puede dar cuando hay un cambio en la gerencia
cuando la gente sale, entra o cuando entra gente más joven, o simple y llanamente se puede dar cuando ellos ven a la competencia y se dan cuenta que tenemos que hacer algo pero distinto en esta empresa si queremos crecer o si queremos sobrevivir. Entonces, entender por qué las empresas se comprometen y alentarlos a hacerlo también es un elemento importante. Ya que puede haber gente de políticas públicas acá. Yo tengo dos distintos sombreros, digamos. Uno tiene el aspecto de políticas públicas, ¿no?, en otra universidad. Y ciertamente siempre ahí en ese sector se quiere saber por qué. ¿Quién va a utilizar específicamente fondos públicos? ¿Por qué vamos a subsidiar actividades que son de empresas privadas? ¿Por qué vamos a subsidiar a consultores privados? Si ellos tendrían que hacer de todas maneras, ¿no? Si no lo hacen, sería su problema. Ese es el razonamiento, esa es la forma de pensar del gobierno, de las instituciones públicas. The first is the classic market failure argument. El argumento clásico de la falla del mercado. Y acá tenemos fallas del mercado por el lado de la demanda. Pues en pequeñas empresas generalmente le falta información, conocimiento, que pueda mejorar su productividad y su desempeño. Al mismo tiempo, tenemos algo por el lado de los problemas, por el lado de la oferta. Por el lado de la oferta, tenemos grandes clientes que generalmente son muy agresivos con los pequeños proveedores, siempre quieren lo más barato y no le dan a la pequeña empresa ningún espacio para que puedan maniobrar o obtener recursos para invertir. Luego tenemos proveedores que simplemente venden lo que tienen a la mano. Y tienen demasiado inventario y, por ejemplo, se puede encontrar siempre un proveedor que le puede vender una nueva computadora para manejar el inventario, pero a lo mejor eso no es lo que necesitan. Entonces un nuevo modelo de negocio o un nuevo sistema de producción para no tener ese exceso de inventario, ¿no? Entonces los proveedores generalmente se concentran en vender ciertas cosas, ¿no? Tenemos consultores que encuentran que es muy difícil trabajar con las pequeñas empresas porque dicen que los costos de transacción son muy altos. Y luego tenemos universidades que están mucho más interesadas en unos cuantos, prefieren trabajar con empresas un poco más glamorosas y no con pequeñas empresas. Entonces ese es el problema del lado de la oferta. Entonces todo ese argumento de la falla del mercado lo podemos dejar ahí, pero el problema es que debido a estos problemas del lado de la demanda y la oferta, la totalidad de la economía va a trabajar a un nivel subóptimo. Y ya que si las empresas no hacen las mejores opciones o están perdiendo oportunidades, eso afecta a la totalidad. Entonces, este argumento de la falla del mercado sí es fuerte. También hay lo que podemos llamar fallas del gobierno. Una vez más, los gobiernos les gusta hacer las cosas que son más visibles. Y no estoy hablando de ninguna experiencia acá, pero estoy seguro que es igual en todo el mundo. Para el gobierno les gusta hacer cosas que son visibles. El problema con trabajar con las pequeñas y medianas empresas es que no es glamoroso. Es una actividad en la que no hay grandes edificios a inaugurar, se trabaja con pequeñas empresas, con muchas pequeñas empresas, y generalmente no son grandes éxitos, ¿no? Y más bien es un proceso a largo plazo. Y si esto, si analizamos esto, nos vamos a dar cuenta que esto no se encuentra pues en un lugar alto en las agendas del gobierno. Una forma de pensar en esto es que puede ser bueno pasar la responsabilidad de pasar a las empresas fuera del gobierno, potentially to universities, if those universities have capability,
And government agencies can ensure accountability, but don't set priorities for specific activities. A third rationale for working with SMEs. El tercer argumento para trabajar con las pequeñas empresas es el desarrollo económico local. Y tal vez Perú sea uno de esos países en los que tenemos una capital muy poderosa, pero que hay muchos otros lugares alrededor del país en los que sí están hambrientos de desarrollo económico, ¿no? Entonces, una de las formas de tratar de gradualmente cambiar esto es trabajar a través de las pequeñas empresas, ¿no? Porque en muchos casos se da esto, ¿no? Que las capitales metropolitanas es una escena y otra la pequeña. No se trata solo de trabajar con empresas grandes, sino también con pequeñas y medianas. Y si no hacemos esto, puede ser que tengamos una distribución dispareja de actividades económicas y que no hagamos mucho por cambiarlo. Finalmente, también hay preocupaciones o temas relacionados con la estrategia. Si queremos mantener los empleos, los trabajos, y queremos vivir en un mundo de libre mercado, entonces trabajar con las pequeñas empresas e innovación es realmente algo estratégico y crucial. Los países, y pienso que esto es cierto para gran parte de América Latina, no pueden seguir siendo una economía de salarios bajos. Creo que a nadie le gusta eso, porque en Asia, por ejemplo, tenemos países en los que los salarios son muy bajos, pero a la vez son eficientes. Se pueden tener protecciones a los distintos sindicatos o grupos, pero cada país va a tener que encontrar su forma, ¿no? En el mundo del libre mercado para tener empresas competitivas y que ofrezcan servicios mejorados. Y algunas empresas muy competidoras son cruciales. Bueno, el otro tema es expandir las exportaciones y también, si uno quiere atraer a grandes empresas que vengan a la región, es mucho más fácil si uno tiene un gran número de pequeñas empresas con las que se pueda trabajar, y eso hace que una proposición sea atractiva, ¿no? Para capitales extranjeros. Let me just skip on and say what this upgrading activity is not. A ver, déjeme decir de qué no se trata esta mejora. No se trata de transferencia de tecnología de laboratorios a empresas, no se trata de tecnología avanzada, se trata más bien de trabajar de manera pragmática, ¿no? Con las pequeñas empresas en sus operaciones y prácticas, y generalmente con tecnologías que ya han sido probadas comercialmente, soluciones de software, máquinas, modelos, formas de capacitación sobre las que ya sabemos que están en alguna parte del sistema, pero se trata de aplicarlas a un nuevo conjunto de empresas, ¿no? Y ser bastante pragmáticos, y salvo que se haga y salvo que no se pueda hacer y tomar la operación de una pequeña empresa y hacerlo más amplio, no hay posibilidad de que puedan tener estrategias de tecnología más sofisticadas. No es un programa de trabajo a corto plazo, creo que eso ya lo he mencionado, y los resultados hay que pensarlos en 1 o 2 décadas, ¿no? Para poder realmente los resultados toman tiempo madurar y requieren esfuerzos sostenidos, y tal vez pueden haber algunos casos en los que sí se pueda perder algunos puestos de trabajo y se mejora la productividad, tal vez, porque a lo mejor hay una empresa que puede producir lo mismo con menos recursos y lo hace más eficiente, entonces ahí hay un costo en términos de puesto de trabajo, pero generalmente ese tipo de empresas también requieren mayores servicios, pueden crecer, y entonces los trabajos surgen de otras formas. Pero creo que nunca debemos prometer que la mejora de la tecnología y la innovación como un programa de creación de trabajo no es. Se trata de competitividad, productividad y
desempeño a largo plazo, lo cual a su vez debe de tener a largo plazo también generar más trabajo a largo plazo y más bien mejores salarios. No debe ser un programa del gobierno, sino un proceso que es guiado y llevado por las necesidades de la industria, las oportunidades de mercado, ¿no? Para aprovechar los recursos existentes, tiene que catalizar, tiene que alentar, tiene que responder a las necesidades de las empresas. Los servicios, la innovación no es una solución a la crisis o a las transiciones económicas radicales. Para que esos servicios funcionen, se requiere de una cierta estabilidad económica. Si se tiene, por ejemplo, una gran ruptura en el sector de manufacturas o en otros sectores como tuvimos hace 1 o 2 años, eso no es una solución inmediata, pero lo que se puede hacer es durante tiempos bajos tomar oportunidades para mejorar las capacidades en las empresas para que cuando vengan los mejores tiempos puedan tomarse ventaja de ellos. Creo que he mencionado lo que esperamos, los resultados. Hay muchísimos resultados no económicos inmediatos de trabajar con estas empresas en términos de mejorar sus capacidades, conocimientos, relaciones, mejorar los productos y los servicios. Porque desde el punto de vista de un economista, sí, se mejora la capacidad de alguien, tal vez se está mejorando su capital intelectual y su capital tecnológico, pero hasta que no vendan algo no han generado ningún dinero. Es como un costo, no una inversión. Pero que estamos hablando de inversiones importantes. Lo mismo se da cuando uno ayuda a las empresas con las estrategias, a lo mejor hacen algo que es un poco distinto. Es un poco difícil de medir las consecuencias de esto solo cuando uno vuelve después de 1, 2 o 3 años y ellos siguen en negocios y tal vez las ventas han aumentado, ¿no? O a lo mejor tienen más gente. Pero mientras se hace eso, porque como está orientado al futuro, con frecuencia es muy difícil obtener mediciones específicas, pero conforme vemos con el tiempo podemos pensar de medidas tales como mejorar la productividad, la calidad, la estabilidad, las ventas y las exportaciones. Una de las cosas en las que he estado involucrado en unos cuantos países, incluyendo los Estados Unidos, es analizamos empresas que han sido ayudadas a través de programas de mejora, ¿no? Y las comparamos con empresas que no han recibido dicha asistencia. Y lo que encontramos es que en un pedazo de 2 a 4 años, las que reciben la asistencia en general o en promedio sí experimentan mayor estabilidad, permanecen en el negocio, tienen mayor productividad y se da algún crecimiento. Entonces, estos sectores económicos sí se pueden ver. Y también esperamos desarrollo económico regional y nacional. Ahora vamos a hablar sobre 5 ejemplos internacionales. Son modelos, varían mucho y muestran sobre cómo funcionan estas cosas en algunos países específicos. Van desde Alemania con Fraunhofer, también tenemos caso de Japón, hay también Estados Unidos y el Reino Unido. Los del Reino Unido son los más pequeños en términos de programa y los alemanes son los más elaborados y desarrollados. O sea que es una gama de actividades. Algunos no se sugerirían para economías emergentes, pero sí se puede tomar la sostenibilidad del modelo de Fraunhofer. Pero hay una serie, ¿no?, de ideas que se pueden sacar de ese modelo y de los otros.
Entonces empezamos con el Instituto Fraunhofer. Esta foto es del Instituto para Innovación de Sistemas. Yo he asistido ahí 10 años y ahí es donde mi hijita aprendió alemán. Bueno, esto es uno de los 6 institutos Fraunhofer. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué hacen? Bueno, esos institutos Fraunhofer trabajan en la aplicación de R&D, comercialización y transferencia de servicios. Trabajan con muchas empresas pequeñas, pero también con grandes. Estos institutos empezaron en la década de 40, 50 y de ahí han seguido creciendo. Ahora, ¿por qué surgieron estos institutos? Creo que si entendemos el contexto del modelo en un país es muy importante. El reto para Alemania conforme se reconstruía durante los 50 y 60, el reto de Alemania era que las universidades alemanas tradicionalmente no estaban interesadas en la investigación aplicada. No les gustaba trabajar con empresas. Eran muy puras en términos de solo enfocarse en ciencia y educación y trabajar con las empresas. No era lo que hacían las universidades alemanas. En aquel entonces, por ahora ya ha cambiado muchísimo, ciertamente, pero si volvemos a un par de décadas en el ambiente universitario era distinto. Bueno, el sistema de Fraunhofer era ser una especie de intermediario aplicado entre las universidades y las empresas, pero estar muy orientado a las empresas. No es de empujar tecnología, pero entender más bien las necesidades de las empresas para trabajar con las empresas y diseminar los resultados. El sistema está organizado como una asociación sin fines de lucro. Entonces no es una institución del gobierno, es una organización sin fines de lucro. Y si recibe ciertos subsidios del gobierno que esencialmente se ven como el centro, el subsidio principal en términos de lo que es el mantenimiento de la infraestructura, por ejemplo, de los edificios, ¿no? Entonces, ahí tiene el gobierno un rol, pero en términos de los proyectos específicos, esos son auspiciados por empresas. Las empresas entonces pagan dinero a estos centros o institutos para poder acceder al consejo, la asesoría de ellos y trabajar con ellos. Es un sistema bastante amplio, tiene como 12.000 personas, 14.000 empleados, y 12.000 proyectos al año. ¿Qué tipo de proyectos? Pueden ser, por ejemplo, pueden ser proyectos que van de 100.000 euros a 250.000 euros. Bueno, lo que encontramos son pequeñas y medianas empresas alemanas que son bastante sofisticadas y deseosas en invertir en relaciones con este tipo de institutos para desarrollar proyectos, para capacitación o para desarrollar nuevos procesos, un nuevo software. Entonces es un sistema bastante avanzado que se enfoca en tecnologías avanzadas y requiere de firmas también sofisticadas. Una de las cosas interesantes de este sistema de Fraunhofer es que se están haciendo internacionales. Ya hay 6 de esos institutos en los Estados Unidos, hay uno en Asia también que está trabajando cerca donde se han ubicado empresas alemanas, ¿no? Entonces es como que ese instituto ha ido siguiendo a las empresas alemanas que se han hecho internacionales, ¿no? Pero el negocio principal sigue en Alemania. Es un modelo que ha traído que atrae mucha atención. Por ejemplo, el Reino Unido acaba de establecer una red de 5 centros, es algo nuevo, que no es tan grande como esto, pero que más o menos van en el mismo modelo y la misma idea, ¿no? O sea, que se necesitan este tipo de instituciones, organizaciones que se dedican a las necesidades de las empresas y no trabajan en publicación o investigación, sino
que esos serían los roles ya de las universidades. Pero de manera de paradoja, en los Estados Unidos sí hay cierto debate sobre este sistema de Fraunhofer, porque en los Estados Unidos sí hay universidades que desde el comienzo trabajaron con empresas. Estas son las universidades estatales que se establecieron más o menos en la década del 50 y realmente fueron creadas para trabajar con empresas, ¿no? Como la Universidad Tecnológica de Georgia, ¿no? Y en realidad cada estado tiene una o más de este tipo de universidades. En los Estados Unidos el ambiente es distinto, en el cual sus universidades han estado cada vez más deseosas, ¿no?, de trabajar con empresas. Y con frecuencia, y eso voy a mencionarlo cuando hable de Estados Unidos, las universidades tienen recursos para trabajar con pequeñas y medianas empresas, y es algo distinto de lo de que trabajan con alta tecnología. Este modelo ha sido adaptado ahora por universidades privadas y por universidades en el Entonces, si los Estados Unidos necesita otro conjunto de organizaciones, ese es tema de un debate político bastante amplio. Y es el espacio, ¿no? Es el espacio de la aplicación, ¿no?, donde se trabaja con empresas, y este es el trabajo de Fraunhofer. Cuando empecé, mencioné el éxito de pequeñas empresas, pequeñas y medianas en Japón, y el éxito en la economía. Ciertamente Japón ha tenido una serie de conflictos en la última década, o dificultades, ¿no?, y recientemente. Pero tiene una base bastante fuerte de empresas, y uno de los elementos fundacionales de ese sistema, que es Koetsuchi, es que tiene, no son parte de la universidad, trabajan específicamente con pequeñas y medianas empresas. Tenían como 50 al comienzo. Ellos tomaron ciertas ideas de los Estados Unidos, y estos centros solo trabajan con pequeñas empresas, y es muy bueno en mejorar esas empresas. En España hay otro que se llama FEDIT, ¿no?, que es una federación, es algo similar a... Es similar al sistema japonés, que solo trabaja con pequeñas y medianas empresas, mientras que el japonés es gubernamental. FEDIT es una organización sin fines de lucro, y en muchos sentidos está organizado alrededor de industrias y regiones en las que las empresas se reúnen y apoyan a los centros, y los centros les dan tecnología, gestión, manejo, otro tipo de... El MEP, Programa de Extensión de Manufactura de los Estados Unidos, MEP, tiene 50 centros en 320 instalaciones o oficinas, y este tipo de programa tiene la particularidad de que tiene oficinas muy cercanas donde están las empresas. Son pequeñas, son oficinas pequeñas de 1 a 2 personas, pero las personas que trabajan aquí pueden ser ingenieros, gente de software, capacitadores, expertos en distintas ramas, y ellos son los que trabajan con las empresas. Es una red muy descentralizada, 1/3 pagado por el gobierno federal, 1/3 por el Estado y 1/3 por las empresas. Y trabaja tiene un trabajo de campo bastante extenso y alcanza a bastantes empresas. El último modelo, que es del Reino Unido, y es el más barato tal vez, y es la idea de vouchers de innovación, que también ha sido introducido en los Países Bajos, en Singapur y en otros países. La idea es que en vez de dar una persona que va a trabajar con una empresa, damos un voucher a una empresa que vale una cierta cantidad de dinero, y esa empresa puede salir y adquirir algunos servicios para mejoras, ya sea de universidades, consultores o
o otros. Generalmente son pequeños montos de dinero, porque nadie da grandes cantidades de dinero de gobierno a empresas, ¿no? Son pequeños montos en estos vouchers, y creo que es efectivo para empezar una relación. Entonces las empresas que no hayan tenido relaciones con tecnología o con servicios de tecnología o con universidades, es un pequeño incentivo para hacer que lo hagan, ¿no? Y desde el punto de vista de política pública no es caro, pero por supuesto ha llevado a grandes discusiones, también a discusiones sobre las relaciones y a temas más esenciales, ¿no? Y bueno, los vouchers son como una especie de fase de introducción, algo que para conectar a firmas que se encuentran aisladas. Estos programas son todos distintos, tanto en términos de recursos. Si vemos el caso alemán, por ejemplo, tiene grandes cantidades de fondos y también bastantes clientes, ¿no? Los otros programas son como que varían, ¿no? Entonces, ya para tratar de llegar hacia el final, déjenme ver qué podemos aprender de estos modelos, ¿no? De estos modelos de programas. Primero, es un sistema descentralizado de suministro de entrega. Mientras uno esté más cerca, mejor. Uno no puede llevar estos programas desde un ministerio que esté en una capital, ¿no? Hay que ver dónde se encuentran las empresas. Se requiere organizaciones que suministren o presten el servicio, que sean creíbles y capaces. En esto las universidades son muy valiosas, pero mucha gente de negocios no confía en las agencias del gobierno, pero confían más en universidades o en los casos que hemos visto en la organización alemana y japonesa. Tienen que ser bastante regionales y descentralizados. Entonces hay que dar ciertos fondos centrales para coordinar servicios y para promover ciertos proyectos y evaluar, pero no necesariamente para dirigir. Más ser bastante pragmáticos en términos de lo que se ofrece. Primero es presentarse a una empresa y tratar de entender sus necesidades, un diagnóstico, una evaluación sobre lo que porque a lo mejor lo que nosotros pensamos es el problema de la empresa, ellos no piensan que es su empresa, ¿no? Esto funciona cuando uno va a ofrecer una solución, tiene que ser muy personalizada. La coordinación con otras organizaciones en el sistema y también ir más allá de lo que es la solución del problema inmediato. Generalmente el primer problema que presenta una empresa no es el problema más importante que tiene, es algo que hay que ir más allá que eso, trabajar de una manera más estratégica, ¿no? En términos de tratar de mejorar. Tener personal muy competente, que con un enfoque industrial o de negocios, esto es esencial, ¿no? Y más aún con en las universidades, por ejemplo, los profesores no son los que deberían llevar estos programas. Estos programas pueden estar en universidades, pero deben ser llevados por gente que tenga experiencia industrial o de negocios. Los estudiantes pueden involucrarse y hay muchísima oportunidad para proyectos colaborativos, pero pocas oportunidades para profesores, pero los profesores generalmente no son las personas que van a pasar mucho tiempo trabajando con las empresas a ese nivel, ya que tienen otras prioridades. Finalmente, hay temas de escala, estabilidad y perspectiva a largo plazo. Esto toma tiempo. Se requiere asistencia y alcance para distintas empresas. Aprovechar los recursos existentes, ¿no?
Déjenme concluir con algunas preguntas claves, y tal vez en la discusión podamos volver a estas preguntas. Si nosotros queremos hacer un benchmarking de los servicios, tenemos una oferta coordinada, es sistemática, es reconocida, o hay distintos programas a distinto nivel. Tenemos escala y alcance, servimos suficientes empresas como para hacer una diferencia. Uno de mis roles es, tal vez si uno puede alcanzar a la mitad de las pequeñas y medianas empresas en un periodo de 5 años, eso puede ser el nivel, ¿no?, para poder trabajar bien. Estamos segmentando el mercado. Las empresas tienen distintas capacidades y necesidades. Algunos solo necesitan algo de capacitación, tomar conciencia. Otros necesitan algo más sofisticado, otras conexiones tal vez, o un tamaño no es para todos, ¿no?, o una talla no es para todos. Estamos ofreciendo asistencia técnica y servicio en campo, la habilidad de ir al campo y desarrollar relaciones. Internet, la web tienen un rol, pero no creo que se pueda llevar el servicio solamente a través de estos dispositivos electrónicos, ¿no?, porque así no funciona, ¿no? La gente tiene que salir, visitar las fábricas, las empresas y conversar con ellos y desarrollar una relación y ver qué sucede. El personal es capaz de hacerlo, los hemos entrenado, tienen la experiencia, son flexibles, pueden ser flexibles y personalizar. Una de las cosas que estos servicios es no hacerlo todo por sí mismos, sino involucrar a otros expertos, otras universidades, sino pensar en terceros, ¿no?, relaciones de terceros en términos de servicios. También nuestro séptimo